Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, particularmente en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, tratamos de difundir todos los temas con respecto a la formación profesional de los alumnos. Particularmente en el área académica de administración, vamos a desarrollar el día de hoy el tema del planteamiento del problema. Mi nombre es Rosario García Velázquez y el tema que vamos a abordar corresponde al periodo enero-junio del 2019. ¿Cuál es el contenido que vamos a abordar hoy? Es una pequeña introducción respecto al tema y la fundamentación del planteamiento del problema. El propósito de este tema es que nosotros sepamos utilizar un método científico para desarrollar un proyecto de investigación, partiendo de una búsqueda de información y de llegar a la verdad y de describir de manera racional y objetiva una realidad. ¿Qué es lo que vamos a pretender? Pues decir por qué vamos realmente nosotros a realizar una investigación. Tenemos la introducción y que dice que una investigación o un problema tiene que ser con un fundamento teórico. La finalidad es que nosotros desarrollemos este planteamiento del problema con lo que una pregunta que decir, ¿por qué queremos hacerlo? ¿Para qué lo vamos a realizar? Describir la importancia que reúne la atención de un problema, particularmente un problema social. ¿Qué es lo que tenemos en el planteamiento del problema? Vamos a abordar dos aspectos. Uno, cómo desarrollar el antecedente del problema. Y posteriormente tendríamos que ser muy específicos en decir la delimitación de este problema. Como podemos observar, una vez que nosotros tenemos definida o elegido el tema de la investigación, vamos a construir el problema. ¿Qué necesitamos para construir este problema? Pues tenemos que redactarlo de manera correcta. De principio, se define el tema. Entonces, a partir de ese tema es como vamos a construir el problema. ¿Qué necesitamos? Pues redactar de manera correcta el inicio de esta investigación. ¿Por qué es importante plantearlo a través de un problema? Porque es la base, es el fundamento para poder crear nosotros un anteproyecto de investigación. Posteriormente, decimos, debemos de redactar de manera lógica lo que encontramos en el contexto. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se ha atendido ese problema en otros momentos? ¿Y qué es nosotros cómo lo vamos a abordar? También necesitamos de hacer una explicación de antecedentes de este problema. Posteriormente, llegamos a que si nosotros describimos claramente cómo está la situación de ese problema en el contexto donde nosotros vayamos a realizar la investigación. Y finalmente, tenemos que hacer de manera muy explícita, de manera muy clara, cuál es la situación de ese problema, pero lo importante es que nosotros lleguemos a un cuestionamiento. Cuando nosotros cuestionamos la situación que se está viviendo en el contexto objeto de investigación, es cuando tendríamos que decir claramente qué es lo que vamos a atender o cómo lo queremos atender. Ahora bien, tenemos que esta construcción vamos a conocer, saber para qué y por qué vamos a realizar esta investigación. Si nosotros elegimos un contexto para el desarrollo de la investigación, es porque estamos identificando un fenómeno. Ese fenómeno que realmente queremos saber por qué sucede. Y si es un problema, pues muchas veces el interés va con la finalidad de atender o de solucionar ese problema. Entonces, decimos que tenemos diversos problemas. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser necesidades sociales prioritarias, pueden ser problemas sociales, pueden ser novedades, pueden ser oportunidades. Entonces, todo este contexto es lo que a nosotros nos permite decir, vamos a realizar investigación.
Nosotros en el área de las ciencias sociales tendríamos que buscar de manera muy específica el tema que tendríamos que abordar, dado que hay particularidades en función de las disciplinas. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Es un cuestionamiento, donde vamos a aclarar qué es lo que está sucediendo, por qué sucede, por qué se da, y más que nada, identificar que existe una dificultad, algo complejo que nosotros no podemos atender de manera inmediata, sino debe que haber un proceso, y este proceso va sobre un método científico para que podamos determinar la situación real de ese problema. Plantearse un problema es decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Es la manera en que nosotros vamos a poder solucionar ese problema, porque tendríamos que buscar algunas alternativas, y finalmente también podremos llegar a concluir con una hipótesis. Estamos suponiendo que está pasando algo. Entonces, en ese sentido es como nosotros vamos a tratar de identificar el problema y a dónde queremos llegar. Pero esto lo podemos hacer también a través de una lluvia de ideas. Y en esa lluvia de ideas sale una cierta y lista en donde nosotros hacemos nuevamente los cuestionamientos. ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de que exista? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se aborda? O sea, son muchos factores que nosotros podemos estar cuestionándonos para que finalmente podamos tener plasmado el propósito, el objetivo de la investigación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con un planteamiento del problema, se deriva en una correcta pregunta de investigación. Esta pregunta, por supuesto, puede estar relacionada, ya sea el constructo o la variable, con otras variables. No puede ser sola, o puede ser sola, o no puede ser sola. Puede estar asociada con otro factor que realmente esté induciendo a ese problema. Pero finalmente tenemos que construir muy asociados nuestros objetivos, establecer nuestra justificación, y esos objetivos también tienen que estar muy asociados a lo que son las hipótesis, lo que nosotros estamos suponiendo que en ese sector o en ese campo donde vamos a realizar nosotros la investigación está surgiendo el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En él se describe el contexto temporal y espacial. ¿Por qué? Porque los sucesos se dan de diferente forma cuando son en lugares diferentes y en tiempos diferentes. Entonces, tendremos que analizar perfectamente esta situación porque si yo realizo una investigación ahora, voy a encontrar unos resultados que no necesariamente van a ser los mismos que voy a encontrar el próximo año o los que haya encontrado el año anterior. Entonces, es importante definir el tiempo y el espacio en donde se va a realizar el proyecto. Dice, se expone un desarrollo histórico. ¿Qué sucede? Que tal vez problemas como los que nosotros estamos identificando ya han sido atendidos en otro momento con otras investigaciones. Puede ser que sean en los mismos contextos, pero puede ser que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este problema, suponiendo que habláramos del estrés, ¿qué sucede del estrés laboral en un sector como una empresa industrial o con una empresa comercializadora? O sea, vamos a encontrar resultados diferentes. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que ha pasado con ese tipo de problemas en otros sectores para que nosotros también partamos como base o fundamento teórico para el desarrollo y las condiciones que vamos a abordar nosotros de manera muy particular. Vamos a formular un problema. Toda investigación tiene componentes específicos, principalmente porque estamos hablando de una investigación con fundamento científico. Si bien las áreas económico-administrativas nos permiten desarrollar determinada investigación, bueno, pues entonces vamos a abordarlo todo bajo un fundamento científico y que realmente tenga su forma, una lógica de investigación, una secuencia, un método y todo bajo las técnicas específicas para el desarrollo de una investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear una interrogante donde digamos o demos la respuesta a lo que queremos investigar, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar también
de manera muy cercana con el aspecto teórico, de manera empírica, qué es lo que estamos viendo, cómo sabemos o cómo podemos investigar o cómo podemos determinar ciertas actitudes, y vamos a articular estos elementos. O sea, lo teórico con lo empírico, a través de diversos enfoques de la investigación, pero siempre basados en el aspecto científico. Entonces, hay criterios para que nosotros podamos determinar este tipo de problema, ¿no? Puede ser un enfoque cuantitativo y que precisamente debemos de explicar esa relación, qué es lo que sucede. ¿Qué vamos a encontrar con esto? Que nosotros estamos suponiendo tal vez que vamos a encontrar a partir de numeritos el resultado a nuestro problema. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen una satisfacción en la institución en donde laboran? Entonces, es un problema, porque a lo mejor no hay una satisfacción en los estudiantes. Entonces, tendríamos que identificar de manera cuantitativa qué es lo que está sucediendo ahí. Pero también podemos abordarlo a partir del otro enfoque, que es el cualitativo. Esto nos permite hacerlo a través de la observación. ¿Qué es lo que está sucediendo en determinadas instituciones? El del alumno tiene ese problema, pero nosotros podemos hacerlo ya sea con entrevistas o ya sea a través de la observación, pero ese problema nosotros tenemos que irlo delimitando, diciendo qué es lo que sucede. Es decir, el problema se define desde que nosotros decidimos hacer la investigación. Entonces, ¿qué tanto queremos abordar o qué tan amplio queremos que sea nuestro proyecto? Podemos abordar los dos enfoques, pero el problema lo debemos de plasmar desde estos dos enfoques, ¿sí? ¿Qué es lo elemental? ¿Sí? Para que nosotros podamos definir un problema necesitamos, uno, explorar la realidad, saber qué es exactamente lo que está pasando. Una cosa es que nosotros estemos en el contexto, veamos el problema y a partir de ahí tengamos la intención de ver por qué está sucediendo ese problema, y otra cosa es que nada más supongamos qué es lo que sucede. De una realidad vamos a extraer el problema. No tiene caso que hagamos proyectos de investigación que tienen mucho tiempo y que finalmente no tenga ese fundamento o esa necesidad de cubrir un problema social. Otra, necesitamos ver exactamente dónde. Si no conocemos nosotros el contexto, ¿con base en qué vamos a decir que existe un problema? Por lógica, este reconocimiento del campo en donde vamos a trabajar nuestra investigación. Posteriormente tendríamos que, dice, la realización de una constante. Vamos a ver, a identificar, a evaluar la variable, el constructo que nosotros vamos a trabajar. Por supuesto, habla de una reflexión epistemológica. Necesitamos analizar, desmenuzar, saber de qué se trata. No puedo hacer un argumento de un constructo o de una variable que no sé ni de qué estaría hablando o de qué se pueda tratar este tema. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser dirigido a tratar de buscar y de identificar una respuesta lógica al comportamiento y a la situación de ese problema. ¿Cómo vamos a plantear el problema? Bueno, pues en este caso tendríamos que particularmente decir qué tema vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a decir, bueno, a mí hoy me interesa hablar del estrés. Bueno, pues entonces una vez que definamos ese tema, vamos a enfocar de manera muy específica el tema del estrés en el sector donde lo voy a trabajar. Entonces, en ese momento yo ya puedo definir sin cuestión de ambigüedades qué es lo que está sucediendo en el sector que he definido y el problema que estoy identificando. ¿Para qué? Bueno, esto permite formalizar y reforzar la idea de investigación y particularmente, bueno, pues detectar los proyectos que vamos a desarrollar, cuándo lo vamos a desarrollar, en qué momento lo vamos a desarrollar, qué recursos tengo disponibles para poderlo desarrollar. Entonces, es una manera en cómo vamos a tratar de ajustar.
Para delimitación del problema, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nada más, perfectamente ubicar el tema. Otro, recopilar documentación del tema en particular. Posteriormente, tendríamos que clasificar los documentos encontrados en una matriz de referencia. Esta es la base. ¿Qué es lo que nos va a dar esta matriz de referencia? Toda la información que necesitamos para sustentar todo lo que estemos diciendo. Y bueno, dice examinar, revisar, analizar en el aspecto teórico, en el empírico y lo que estamos encontrando en la realidad, el contexto que va a formar parte de nuestro proyecto de investigación. Entonces, de esa es la manera en cómo recopilamos nosotros toda la información para poder construir. Y tan sencillo, delimitamos nuestro problema en estos 5 pasos, que finalmente viene siendo un resumen de todo lo que hemos abordado en las diapositivas anteriores. Y bueno, estas son simples recomendaciones que se quedan en la presentación para que en el momento que ustedes vayan a redactar su proyecto, su planteamiento del problema, tengan como base y como referencia este material. Muchas gracias. Buenas tardes.